Cuaresma, un viaje de fe y reflexión. Hoy estoy cumpliendo con algo que les había prometido en videos anteriores, traerles el resumen del libro Experimento Rendición, de Michael A. Singer. Esto no es un resumen más, es una invitación a detenernos, a observar cómo muchas veces vivimos aferrados al control, al miedo, a las ideas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. Y a través de este libro y de esta reflexión que quiero compartir con ustedes, quizás podamos abrir un espacio para soltar. ¿Por qué creo que te va a servir a ti que me escuchas? Porque todos en algún momento llegamos a un punto de agotamiento, de lucha constante con la vida. Y este mensaje es para esos momentos, cuando ya no sabes qué hacer, cuando el alma pide rendirse, pero no rendirse para perder, sino para dejar de resistir a lo que es y empezar a vivir con propósito, con paz y con entrega. El experimento rendición no se trata de pasividad, no. Se trata de una transformación profunda, de una conversión del corazón, de un abandono total a lo divino, a este flujo de la vida que sabe más que nuestro ego. Así que si estás en una etapa de búsqueda, de cansancio, de despertar, quédate. Quizás estas palabras, este camino, sean justo lo que tu alma estaba esperando. Hay un momento en la vida en la que ya no sabemos cómo sostener lo que pesa, donde las fórmulas religiosas ya no consuelan, donde las máscaras caen, los logros no llenan y el alma clama por algo más real, más profundo, más vivo. Y si la verdadera libertad, amados hermanos, no estuviera en tener el control, sino en aprender a soltarlo. Y si Dios no nos pide que lo entendamos todo, sino que lo entreguemos todo. Experimento Rendición no es un libro para leerse con prisa, es una invitación a dejar de pelear con uno mismo, con la vida, con Dios, y comenzar un viaje sagrado de rendirse. Pero cuidado, no se trata de rendirse por una derrota, sino de rendirse por confianza. No porque se rinde ante el dolor, sino porque por fin descubrió el amor. Porque rendirse es dejar de luchar contra el amor de Dios. ¿Y si dejaras de controlar tu vida y simplemente te abrieras a ella? Esta es la pregunta que transforma todo. Michael A. Singer no era un predicador ni un maestro espiritual convencional. Era un joven común con una inquietud extraordinaria. Entender qué es esa voz en su cabeza que nunca se calla. Desde el principio su historia se vuelve la nuestra, porque esa voz también vive en nosotros. Nos juzga, teme, compara, se queja y exige. Y Michael, como muchos de nosotros, vivía gobernado por esa voz. Hasta que un día se detuvo, observó y decidió lo impensable: no obedecerla más. Ese momento marcó el inicio de lo que llamaría el experimento rendición. Dejar de imponer su voluntad y permitir que la vida misma, o como él lo llama, la fuerza del flujo de la vida, tomara las decisiones. Michael comienza a observar sus pensamientos en lugar de identificarse con ellos. Y lo que descubre es profundo. No somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que los presencia. Esas voces internas que no callan, todos las sentimos. Son voces que vienen del pasado, pero se adelantan al futuro. Entonces, Michael descubrió que esas voces no eran su verdadera identidad, sino una especie de narrador incesante que lo mantenía prisionero, sin dejarle experimentar el presente ni la paz. ¿Y qué hizo? Decidió observarlas, no discutir con ellas, no resistirlas, solo observar. Y esto fue el comienzo de su meditación. En ese silencio, en esa contemplación, comenzó a experimentar algo más grande, algo más profundo, una presencia, una voz más sutil que no hablaba con palabras, pero lo guiaba hacia la paz. Muchos podrían llamarlo conciencia, pero desde una mirada espiritual y desde la fe
podemos reconocer que en ese espacio silencioso es donde Dios nos habla al corazón, donde el Espíritu Santo susurra lo que el ruido mental no deja oír. Lo que Michael encontró fue eso, que cuando uno suelta el control y se rinde con humildad, la vida comienza a fluir con sabiduría que no viene del ego, sino de algo superior. Nosotros los creyentes sabemos que la sabiduría es Dios, el que guía los pasos del que se deja conducir, el que abre camino donde no lo hay. Y aunque Él en sus palabras no lo dice con el lenguaje teológico que usamos, su experiencia es profundamente espiritual y compatible con lo que muchos de nosotros hemos vivido al entregarnos verdaderamente a Dios. En su búsqueda al principio, la meditación fue solo una herramienta para aquietar esa mente, porque él ya era consciente de los muchos pensamientos que atravesaban por su cabeza. Después, terminó siendo un altar interior, un espacio sagrado donde pudo escuchar más claramente. Y aunque no usaba el término, esa práctica fue su forma de orar sin palabras, de abrir el corazón al diseño divino. El silencio interior, amados hermanos. Ese silencio no nos aleja de Dios, no todo es palabrería. Al contrario, nos prepara para escucharlo. Así que no tengas miedo a las palabras que suenen nuevas. Escucha con el corazón. Este mensaje es una invitación a lo mismo que Jesús nos enseñó. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Rendirse no es fracasar, es confiar. Es hacer espacio para que Dios sea Dios y tú, su hijo. A partir de ahí, su vida se volvió cada vez más simple, pero algo comenzó a ocurrir. La vida no lo dejaba solo. Hay personajes que llegaron sin ser buscados. Aquí entra un principio central del libro. Si llega a ti y no contradice tu paz interior, permite que suceda. Michael empieza a decir sí a todo lo que la vida le presenta, sin imponer su voluntad, sin tratar de controlar los resultados. Y así nació lo que él llamó el experimento rendición. Se propuso rendirse, no desde la resignación, sino desde la confianza. Dejó de imponer su voluntad, dejó que la vida, o como diríamos nosotros, que Dios guiara sus pasos. Y entonces, lo improbable empezó a pasar. Michael se había retirado a vivir en soledad, en el bosque, a meditar, y sin proponérselo, un amigo le propuso comprar juntos un terreno en medio de la naturaleza. Lo sintió en paz y dijo que sí. Ese terreno se convirtió en un lugar donde comenzó a llenarse de gente sin que él los llamara. Gente que lo encontraba sin buscarlo, simplemente porque habían escuchado que un hombre meditaba y hablaba desde el alma. Algunos venían por curiosidad, otros buscando un guía, y Michael los recibía a todos, sin filtros, sin planes, sin prejuicios. Lo impresionante es que él nunca pensó construir un templo, pero la vida se lo fue construyendo alrededor. Después, cuando parecía que su vida era solo silencio y bosque, alguien le pidió ayuda para un trabajo de programación de computadoras, y Michael, aunque no tenía un título formal ni currículum brillante, dijo que sí otra vez. Esa oportunidad se convirtió en otra y en otra hasta que fundó la empresa tecnológica más grande del sector médico en Estados Unidos. Sin haberlo planeado, sin haberlo buscado, solo diciendo sí a todo y confiando. Por cierto, este libro no es una historia de éxito comercial, es un testimonio profundo sobre lo que pasa cuando dejamos de vivir desde el ego y comenzamos a confiar en el plan mayor que Dios tiene para nosotros. Nosotros, como creyentes, podemos reconocer en esta historia la mano de Dios, porque ¿acaso Jesús mismo no vino rendido a la voluntad del Padre? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso mismo hizo Michael sin saberlo. Dejar de imponer para empezar a obedecer. Dejar de controlar para empezar a confiar. Y esa actitud fue abriéndole caminos que jamás podría haber diseñado por su propia cuenta. Y es que, amados hermanos, cuando dejamos de resistirnos, la gracia entra. Cuando dejamos de controlar, la vida te guía. Y cuando dices que sí a lo que llega, aunque no lo entiendas de inmediato, estás diciendo sí a Dios, que siempre obra en lo invisible antes de revelarse en lo visible. El despertar interior.
En la década de 1970, Michael era un estudiante de posgrado de Economía de la Universidad de Florida. Durante una conversación cotidiana se dio cuenta de la constante charla interna de su mente. Una voz que narraba, juzgaba y analizaba cada aspecto de su vida. Esta toma de conciencia lo llevó a cuestionar la naturaleza de su propio ser y a buscar un silencio interior que brindaba paz. La búsqueda de paz interior. Determinado a callar esa voz interna, Michael se sumergió en la práctica de la meditación. Se alejó de las distracciones sociales y se adentró en los bosques de Florida, donde pasaba largas horas en soledad, explorando las profundidades de su conciencia. Esa dedicación lo llevó a experimentar un momento de profunda serenidad y comprensión espiritual. Un viaje a México y una gran lección del alma. En medio de su compromiso radical con rendirse a la vida, Michael vivió experiencias completamente fuertes a través de sus planes. Una de las más singulares y reveladoras fue un viaje inesperado a México. Y como muchas de las cosas que le sucedieron, él no lo buscó. Simplemente, la vida lo llevó hasta ahí. Todo comenzó cuando, por obedecer una nueva oportunidad, tuvo que hacer un viaje en una camioneta cargada con verduras y productos congelados. Era una época en la que Michael seguía experimentando con el concepto de rendición. No cuestionar, no resistir, no controlar. Solo decir sí y observar lo que la vida traía. Así que aunque no era su zona de confort, aceptó. Mientras conducía hacia México, comenzó a invadirlo pensamientos oscuros. No conocía el país, no hablaba español y la mente, esa misma voz que ya había empezado a reconocer, empezó a crear escenarios de peligro. ¿Y si me asaltan? ¿Y si me matan? ¿Qué hago si se me descompone el carro en medio de la nada? Ya sabes, esa típica voz mental que exagera, anticipa y distorsiona. Y así, cruzó la frontera lleno de juicios, temor e ideas preconcebidas, pero sin resistirse al viaje. Cuando llegó a su destino, un pueblito humilde y tranquilo en México, alejado del bullicio y del turismo, se llevó la sorpresa de su vida. Las personas que él temía que pudieran hacerle daño, lo recibieron con sonrisas, amabilidad, con una calidez humana tan desbordante que lo dejaron sin palabras. Le ofrecieron comida, lo ayudaron con la carga, lo trataron como un hermano, y en ese momento lo entendió. No era México el problema, era su mente, su miedo, su programación interna, su juicio automático hacia lo desconocido. Michael se dio cuenta de que la mente tiende a temer todo lo que no puede controlar y etiquetar sin conocer, a imaginar amenazas donde hay bendición. Y esa experiencia le enseñó a confiar aún más en la vida, en las personas también, pero sobre todo, en ese plan invisible que se despliega cuando dejamos de resistirnos. Después de esta poderosa experiencia en México, Michael volvió transformado. No porque le hubieran predicado una lección externa, sino porque la vida misma le mostró en carne viva lo que significaba rendirse de verdad, sin prejuicios, sin miedo, sin control. Esa visita al pequeño pueblo mexicano donde fue recibido con tanta amabilidad, a pesar de sus temores, fue como una sacudida suave, pero profunda, que le reafirmó el camino que había elegido. El dejar que la vida lo guiara paso a paso, sin imponerle condiciones. ¿Qué vino después? Fue aún más sorprendente. De regreso a Florida siguió diciendo sí a todo lo que llegaba, sin forzarlo, sin perseguirlo, sin resistirse. Fue entonces cuando una simple petición de ayuda en programación de computadoras se convirtió en su primera incursión en el mundo tecnológico. Él no era programador, nunca había planeado dedicarse a eso. Pero un amigo se lo pidió y él, fiel a su rendición, aceptó. Y como todo lo que nace desde el fluir, descubrió que era naturalmente bueno en eso. Se metió de lleno en el proyecto y terminó creando un software que cambiaría el sistema de gestión médica en Estados Unidos. Ese fue el comienzo de Medical Manager, una de las compañías más influyentes del sector en ese tiempo. Y todo comenzó con un simple sí. Mientras su vida profesional despegaba a la cabaña que había construido para meditar en silencio, también fue tomando vida propia. Gente escuchaba de él, de forma casi mágica,
comenzaban a llegar. Personas buscando paz, dirección, consuelo y propósito, y Michael no le cerró la puerta a nadie, pues parte de su proyecto era dejarse fluir a todo. Esa pequeña cabaña en el bosque se convirtió en un centro espiritual, el lugar donde meditaban, compartían, se escuchaba a Dios en el silencio interior. La cabaña en un principio era un rinconcito personal y terminó siendo ocupado por montones enteros. Se expandió con más estructuras, más senderos, más visitantes, pero siempre con el mismo corazón: rendir la voluntad personal y abrirse a lo divino. Michael no estaba buscando fama, tampoco una comunidad espiritual. Él solo quería silencio al principio. Se fue a lo más lejano que pudo encontrar buscando silencio. Quería paz. Después de su despertar espiritual, de darse cuenta del constante ruido mental que lo alejaba del presente, decidió irse al bosque, literalmente. Y además, era para lo único que le ajustaba. No tenía más dinero. Era un paraíso, solo él, el bosque y Dios. Él dormía sobre el suelo, meditaba durante horas, comía lo justo y no necesitaba nada más. Creía que por fin había encontrado lo que su alma buscaba: estar completamente solo para rendirse a lo divino. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Un día una persona apareció. Eso no estaba en sus planes. Él quería estar solo, en silencio. No deseaba compañía. Pero recordó su compromiso con la rendición. No imponer su voluntad. No resistirse a lo que la vida trajera. Así que dijo: sí, quédate. Y después de esa persona llegó otra y otra y otra. Sin anuncios, sin invitaciones a nadie. La vida simplemente empezó a traer buscadores, almas inquietas, personas heridas, gente que como él quería paz, y él los recibía. Cada vez que el ego decía: no los quiero aquí, su alma decía: ríndete. Y así fue, creciendo en ese espacio. Fue así como lo que era una cabaña de madera se convirtió poco a poco en un lugar abierto a todas las personas, sin etiquetas, jerarquías o dogmas. Un espacio donde cualquiera podría sentarse en silencio a orar y conectarse con lo sagrado. No importaba nada ahí, solo importaba rendirse y estar presente. Terminó siendo el canal para que muchos encontraran a Dios. No desde el púlpito, sino desde el silencio. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Así comprendió algo que cambió todo. Cuando dejas de imponer tus planes, permites que se cumpla el plan de Dios. Y ese plan, aunque duela al principio y aunque incomode, siempre es más grande, más sabio y más hermoso que el que tú imaginas. Después de la cabaña, la vida lo siguió llevando por caminos que jamás habría planeado. Él siguió viviendo en el bosque, meditando, rindiéndose al momento presente, dejando que la vida y no su mente le indicara cada paso. Entonces, sin buscarlo, le ofrecieron un buen trabajo en una universidad, donde antes había sido estudiante en la Universidad de Florida. Le pidieron que diera clases de economía. ¿Clases? ¿Yo? Pensó él. Después de años de silencio, de estar lejos del mundo, rodeado de árboles, ahora tendría que hablar ante un grupo de jóvenes. Su primera reacción fue decir que no. Era lo opuesto a todo lo que había elegido, pero recordó su compromiso con la rendición. Y si la vida le presentaba otra oportunidad, debía confiar que había un propósito detrás. Así que dijo sí. Y sucedió algo hermoso. Le encantó dar clases. Se convirtió en una experiencia profundamente espiritual, no porque hablara de economía como una doctrina seca, sino porque lo hacía desde la conciencia, desde la presencia. Veía a sus alumnos como almas, veía el aula como un templo y descubrió que podía servir a Dios incluso desde un salón universitario. Mientras daba clases, alguien le mencionó que había una oportunidad para obtener una plaza oficial como profesor universitario. Para ello, debía hacer un examen de doctorado. Michael no lo deseaba. No era parte de sus metas. Él no estaba buscando títulos, mucho menos reconocimientos. Pero otra vez, la vida estaba tocando la puerta. Así que, aunque a regañadientes, aceptó rendirse al examen, a lo que la vida le presentó. Así que se preparó. Estudió durante días, se esforzó, pero había algo que lo diferenciaba del estudiante común. Él ya no vivía desde la mente controladora, sino desde la entrega. Por eso, en vez de obsesionarse con cubrir cada tema, buscaba hacerlo con conciencia, con humildad y con atención presente.
Como cualquier humano, llegó a su punto de agotamiento. Había estudiado tanto que ya no podía más. Su mente estaba saturada, su cuerpo cansado. Así que soltó los libros, respiró y mientras descansaba, abrió una de las últimas páginas del texto. Una en la que no había profundizado, una que simplemente miró como quien ya no tiene fuerza, pero quiere aferrarse a algo. Leyó el contenido y no entendió del todo, pero memorizó visualmente. Una imagen, una explicación, como si sus ojos quisieran capturarlo para no irse con las manos vacías, y luego se rindió y se fue a dormir, exhausto, cansado, sin comprender por qué había entrado en eso. Al día siguiente se sentó frente al papel. La ansiedad lo rondaba, como a todos. Era una prueba importante, de esas que definen cosas, pero él ya no era el de antes, ya no luchaba, ya no imponía. Sabía que había hecho lo que podía y lo demás se lo entregó a Dios. Y entonces, al leer la pregunta principal del examen, se quedó en silencio, boquiabierto, conmovido. Porque la pregunta, la más importante del examen, era exactamente sobre el tema que había visto en aquellas últimas páginas, la que apenas había podido mirar. Esa que parecía irrelevante, que había leído con los ojos del alma, no del ego. Suerte o milagro. Michael no lo necesitó definir, sabía profundamente que era un gesto de la vida, un susurro del espíritu, un regalo de su rendición. Porque cuando sueltas el control, cuando haces lo tuyo y dejas el resto en manos de Dios, la gracia se manifiesta de formas que la mente nunca podría planear. Y ese examen, que parecía una obligación más, terminó siendo una experiencia sagrada. Una confirmación de rendirse, que no es resignarse, sino entrar en una danza con la vida donde das un paso y Dios da el otro. Después de ese examen, de esa pequeña grandiosidencia, la vida de Michael Singer siguió transformándose de forma inesperada y milagrosa, sobre todo profundamente guiada por su rendición. Aquel momento no fue solo aprobar una prueba académica, fue una confirmación espiritual, un recordatorio de que cuando haces tu parte y sueltas el control, la vida te sostiene. Y Michael lo entendió con humildad, no como un privilegio, sino como una muestra de que su experimento estaba funcionando. Mientras seguía dando clases en la universidad, el templo, donde estaba su cabaña, en medio del bosque, seguía creciendo, no por marketing, sino simplemente porque la paz atrae. La gente comenzaba a llegar en silencio, como atraída por una fuerza invisible. Muchos venían a meditar, otros a buscar guía, otros simplemente a sentarse en la tranquilidad de la naturaleza. Y Michael, aunque tenía momentos en los que prefería estar solo, seguía diciendo sí. Rendirse una y otra vez. Fue entonces cuando se acercó un médico que conocía, pidiéndole ayuda con un pequeño sistema para organizar expedientes clínicos. Michael no era experto en programación, pero ya tenía algo de experiencia ayudando con computadoras. Y otra vez, su mente le decía, esto no es para ti. Pero su alma en silencio le repetía, entrégate. Y así lo hizo. Comenzó a escribir códigos, a organizar datos, a aprender más, y sin quererlo y sin soñarlo y sin buscarlo, creó un software médico que se volvería indispensable. Ese fue el nacimiento de lo que después llamarían Medical Manager. Mientras los médicos usaban el software, más crecía la empresa. Pronto tuvo que contratar personas, organizar equipos y dirigir una empresa entera mientras seguía meditando cada mañana en su cabaña. Vivía entre dos mundos, el mundo espiritual del silencio y la entrega, y el otro mundo práctico del trabajo, la empresa, los empleados, los informes. Pero él nunca abandonó su práctica de silencio y nunca dejó de rendirse, incluso cuando llegaron las grandes decisiones de negocios, cuando ya estamos hablando de cifras millonarias. Michael seguía actuando desde el mismo lugar, una conciencia rendida a Dios. En ese tiempo conoció a una mujer. Se enamoró profundamente y tuvieron una hija. Una etapa luminosa y hermosa. Sintió el amor en todas sus formas, el romántico, el paternal y el espiritual, pero también vino el dolor. La relación terminó y aunque hubo sufrimiento, él también lo abrazó como parte del cambio. No culpó, no escapó, no negó. Solo dijo otra vez, sí Señor, me rindo. Cabe mencionar que una de las partes más hermosas y poco comunes de la historia de Michael
es cómo, a pesar de estar construyendo una empresa tecnológica millonaria, logró mantener un espíritu comunitario, humilde y profundamente humano, donde el amor, la cooperación y el servicio eran más importantes que el dinero o el estatus. A medida que Medical Manager, la empresa de software médico fundada por Michael Singer, comenzaba a crecer, algo muy inusual sucedía. No parecía una empresa tradicional, no tenía oficinas frías ni estructuras rígidas, no había competencia interna ni codicia por ascensos. Tenía alma, tenía comunidad. Porque aunque estaba creando tecnología avanzada, todo sucedía en medio del bosque. Sí, literalmente el mismo lugar donde Michael había construido antes su pequeña cabaña. Él no dejó su espiritualidad por negocios, al contrario, llevó su espiritualidad al negocio. Michael no veía a sus empleados como recursos humanos, los veía como almas, como hermanos en el camino. Muchos de ellos vivían en el mismo terreno, en casas sencillas construidas dentro de ese mismo bosque. No pagaban alquiler. Él les regalaba el terreno o la vivienda para que pudieran vivir cerca, en paz, sin las cargas típicas de la vida urbana. Comían juntos, trabajaban juntos, meditaban juntos, todo tenía un ritmo humano, sin gritos, sin presión, con entrega pero también con conciencia. Michael creía que si una persona estaba en paz y vivía dignamente, entonces podía trabajar con creatividad, con foco y con alegría. Y sí, así era. Se ayudaban como familia. Cuando uno tenía un problema personal, los demás ayudaban. Si alguien estaba enfermo, se organizaban para apoyarlo. Las decisiones no se tomaban con ego, sino desde la cooperación. Cada quien sabía que era parte de algo más grande. Era literalmente una aldea moderna en medio de la naturaleza, donde se hacía software médico, pero también se compartía comida, oración, silencio y caminatas hermosas y largas por el bosque. Lo más increíble, la empresa seguía creciendo y creciendo bien. No necesitaban volverse fríos para ser exitosos. Dios estaba en el centro del proyecto, aunque muchos ni siquiera usaran ese nombre. Michael no predicaba con palabras, predicaba con su ejemplo, con su entrega, con su forma de tratar a los demás. Lo que más impactaba a los que conocían su historia no era solo que Michael era un empresario exitoso, sino que lo era sin haber traicionado su alma, y que las personas que trabajaban con él no sentían que eran parte de una empresa, sino de una misión, de algo que valía la pena, de algo que servía a los demás. Esa comunidad, ese pequeño reino de paz entre árboles, cables, teclados y corazones, fue el fruto de su rendición. Porque cuando alguien se rinde de verdad, su paz contagia, su fe inspira y su vida transforma a otras vidas. Después de ese tiempo maravilloso en el que Michael, rodeado de naturaleza, de paz y de una comunidad que él no había planeado, la vida una vez más le trajo algo inesperado, una gran prueba. Porque la rendición no significa que todo será fácil o perfecto, significa que cuando llegue la tormenta, confiarás igual, no huirás y te entregarás con fe. Vino una gran prueba, una acusación. La empresa Medical Manager ya era inmensa. Se había fusionado con otra compañía. Cotizaba en la bolsa. Miles de médicos usaban ese software y todo parecía estar en su mejor momento. Y justo ahí, el gobierno federal de los Estados Unidos lo acusó de fraude corporativo. Lo investigaron, lo interrogaron, le confiscaron papeles, lo citaron a juicio. Él no había hecho nada malo. ¿Qué hizo Michael? Se rindió otra vez. No huyó, no se victimizó, no se defendió con gritos ni odio, se mantuvo silencio, con dignidad. Como dijo en su libro, la voz en mi mente gritaba, pero yo no la escuché. Me mantuve en el presente. Y vivió ese proceso legal como parte de su camino espiritual. Trabajó con sus abogados, colaboró y oró. Pasaron los meses y luego los años, pero su fe nunca tembló. Sabía que si todo esto estaba sucediendo era porque la vida o Dios tenían un propósito. Y entonces llegó la liberación. Después de una larga investigación, el caso se cerró. Michael fue declarado inocente, libre de toda culpa, y lo más asombroso, salió del juicio con más paz que antes, porque ya nada podía quebrarlo. Ya había aprendido que la vida no se trataba de ganar o perder, sino de confiar y entregarse. El juicio, la prueba más oscura de su rendición. Después de años de crecimiento, éxito y paz en su comunidad,
la vida llevó a Michael a una nueva rendición. Michael era señalado como una persona fraudulenta. Y su mente volvió a hablar y a gritar esa vieja voz. ¿Ves? Te van a destruir. Todo lo que hiciste lo vas a perder. Y sí, vas a ir a la cárcel. Eso decía su mente, pero él no se rindió al miedo. Dejó hablar a la voz. Se rindió a Dios. No reaccionó con rabia ni desesperación, respondió con paz, con oración, con confianza. Sabía que era inocente, sabía que había actuado siempre con integridad, pero también sabía que no podía controlar los resultados. El caso avanzaba, el proceso legal era muy lento, frío y tenso. En medio de todo esto, su reputación se vio muy afectada. El juez principal fue diagnosticado con cáncer y eso cambió todo el ritmo del proceso. El nuevo juez que lo reemplazó tenía una reputación mucho más dura. Y fue ahí cuando parecía que todo se desmoronaba. Michael dudó, sintió miedo, sintió ansiedad, sintió que quizás no saldría bien. Pero incluso en esa duda se mantuvo en el centro, respiró, se sentó en silencio y volvió a rendirse. El proceso, las investigaciones, empezaron a profundizar y entonces se descubrió algo clave. Uno de los propios empleados había sido quien manipuló los registros financieros. Michael no sabía nada, nunca había aprobado ni participado en nada de eso. Pero como líder de la empresa estaba bajo sospecha. Aquel descubrimiento fue doloroso. Lo había traicionado a alguien cercano y sin embargo Michael no lo odió, no lo maldijo, no se llenó de venganza, simplemente aceptó, comprendió y volvió a confiar. Finalmente, después de años, el gobierno reconoció que Michael Singer no tenía ninguna responsabilidad. No hubo un juicio final, no hubo sentencia, hubo absolución. Y cuando le preguntaron cómo había logrado mantener la calma durante todo ese tiempo, él dijo algo como esto. Yo no era el que estaba en el juicio, era mi ego, y yo ya no vivo desde ahí. Michael fue acusado injustamente, fue traicionado, fue expuesto públicamente y aún así permaneció en paz. Él ya no vivía desde el ego, vivió desde Dios. Michael pasó por una tormenta legal, emocional y social y salió más limpio, más fuerte y más rendido. Porque la rendición no es pasividad, es valentía espiritual. Es decirle a Dios, incluso si todo cae, yo sigo confiando en ti. Aunque hay muchas figuras en esta historia del libro, los verdaderos personajes son los estados internos que todos compartimos. El ego, la voz que quiere tener el control siempre. El miedo, que nos susurra que sin controlar todo, nos destruirán. La conciencia, que es ese espacio silencioso donde todo es observado sin juicio. Y la rendición, que no es rendirse a las circunstancias, sino rendirse a la vida misma como maestra. Lo que Michael nos propone con este libro es estar en la vida y preguntarnos qué es lo que nos está impidiendo vivir en paz y cómo reaccionamos ante ello. El experimento rendición nos recuerda que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino dejar de ser esclavos de nuestros pensamientos. Que vivir no es controlar, sino confiar. Y que rendirse no es perder, es dejar de sufrir. Al final de todo este viaje, del de Michael y el de cada uno de nosotros, queda una sola verdad. La vida no se trata de controlarlo todo, sino de rendirlo todo. El experimento rendición no es solo una historia de alguien que soltó el control externo. Es la historia de un alma que descubrió que su mayor libertad estaba en dejar de vivir desde el ego y comenzar a vivir desde la entrega, la confianza, la obediencia y una inteligencia superior. Y aunque el libro no hable directamente de Jesucristo, todo su camino nos recuerda el de Jesús, porque Jesús también vivió rindiéndose. No vino a imponer, no vino a dominar ni a controlar, vino a cumplir la voluntad del Padre. Y en el momento más difícil de su vida, el Getsemaní, dijo las palabras más poderosas que se pueden pronunciar. La rendición más pura, la verdadera espiritualidad. Ese es el mensaje que nos deja hoy. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos hemos pasado por lo que Michael pasó, quizá no de una manera consciente, pero ha habido momentos en los que todo parece que fluye bien, que nos entregamos y que podemos descansar, que podemos estar en la paz. Y hay días en los que realmente sentimos que Dios camina con nosotros, que nuestra alma respira y dejamos de pelear. En ese espacio de abandono todo se alinea, las puertas se abren, hay claridad en la mente, livianez en el corazón y los problemas no desaparecen, pero ya no nos aplastan.
Eso es rendirse y es hermoso. Pero cuando llegan los juicios, amados hermanos, los externos, pero sobre todo los internos, las voces que dicen, ¿y si no lo logras? ¿Y si perdiste el tiempo? ¿Y si te falla? ¿Y si no vales? ¿Y si te pasó el tren? ¿Y si no consigues el empleo? ¿Y si te engañan? ¿Y si no me curo? ¿Y si no consigo el trabajo? ¿Y si no me aceptan en la universidad? Etcétera. Los miedos, los fantasmas, los demonios disfrazados de pensamientos y de pronto te olvidas de la paz, te olvidas de Dios. Ya no escuchas su voz, no porque Él haya dejado de hablar, sino que el ruido dentro de ti volvió a subir el volumen. Si en lugar de pelear con ese ruido, amada hermana y amado hermano que me escuchas, te rindes y si vuelves a decir, Señor, no entiendo, pero confío, no veo el camino, pero camino, no controlo nada, pero descanso en ti. Y si dejas que Dios sea Dios y tú solo seas su hijo, piensa esto. Si cuando te rindes aquí en la tierra todo empieza a cambiar, tu mente se aclara, tus relaciones sanan, tus emociones se estabilizan, tus pasos se afirman, ¿te imaginas lo que sucedería si vivieras rendido eternamente? ¿Te imaginas lo que puede pasar si confías tanto que Dios puede remodelar tu vida entera? Tu casa dejaría de ser un lugar de quejas y se volvería un refugio de paz. Tus hijos dejarían de heredar tus heridas y comenzarían a absorber tu fe. Tu cuerpo dejaría de gritar por dentro y empezarías a sanar con la armonía del alma. Tu trabajo dejaría de ser una carga y sería una misión con un propósito. Tu rostro cambiaría, tu energía cambiaría, tu atmósfera entera cambiaría porque rendirse no solo toca el alma, rendirse transforma todo. Y si esto puede pasar aquí en esta tierra limitada, imagínate lo que Dios tiene preparado para ti en la eternidad. Una vida sin miedo, un corazón sin culpa, un alma sin juicio, solo luz, solo descanso, solo Él. Entonces la pregunta ya no es ¿por qué rendirme?, sino ¿cómo rendirme si eso me devuelve a casa? Ríndete y mira cómo todo comienza a florecer. Ahora sí, después de escuchar todo este viaje que te prometí y me quedé corta, después de ver lo que sucede cuando un alma se rinde, te toca a ti. No se trata de ser Michael Singer, no se trata de copiar su historia, se trata de recordar que tú también tienes un alma, que tú también tienes una voz interior, que tú también has vivido momentos de abandono, también de juicio y que quizás hoy tu corazón está listo para algo nuevo. ¿Y si dejas de correr? ¿Y si dejas de pelear? ¿Y si dejaras de controlar y empezaras a confiar? Porque Dios no está buscando personas perfectas, está buscando almas rendidas, corazones dispuestos, hijos que vuelvan a casa. Jesús mismo lo hizo en el momento más oscuro. Así que tal vez en este momento ahí donde estás, con todo lo que has vivido, con lo que entiendes y lo que no, puedes hacer lo mismo y decir con todo tu corazón, Dios, no quiero ser yo quien controle todo, quiero ser quien confía todo. Haz en mí tu voluntad. Y créeme, desde ese instante nada volverá a ser igual, porque rendirse en esta tierra es hermoso. Tu visión, tu alma y tu vida cambian, te vuelves un templo vivo. Ríndete y deja que el cielo comience aquí, en la tierra, luego en tu cuerpo y si vas más adentro, en tu corazón. Espero que te haya gustado mucho este video que te preparé con mucho amor, dado que muchos de ustedes se interesaron en que les contara esta historia del libro de Michael. Espero que hayan entendido que rendirse no es perder, que rendirnos a Dios no es una derrota. Si tú te acercas a Él, verás que es el comienzo de la verdadera victoria. Solo que esta no se mide en aplausos ni en logros. Se mide en paz, libertad y propósito. Espero que te sirva para soltar el control en algún aspecto de tu vida, que dejes de forzar y comiences a confiar en la vida y en Dios. O mejor dicho, en la vida que tiene Dios para ti. Esto te va a llevar mucho más lejos de lo que jamás hubieras planeado. Que esta historia no se quede solo en tu mente, que baje a tu corazón. Conviértelo en un llamado a rendirte tú también, a confiar, a soltar y a caminar en la fe, porque cuando te rindes a Dios, la vida no solo mejora, se transforma. Que te sirva para tu vida, que algo de esta historia toque tu alma y te anime a iniciar tu experimento, tu propio experimento de rendición.
Con amor y propósito, gracias por estar aquí.